día también que nos ha dado, hermanos, y por el clima también, ¿no? Qué bueno, a veces en días pasados teníamos un poquito de frío, lluvia, y hoy tenemos un clima muy, muy bonito. Y bueno, yo quiero aprovechar y tomar un minutito para dar gracias a Dios también por el tiempo que nos permitió estar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos en las semanas pasadas, y porque tuvimos la oportunidad de tenerlos en casa, hermanos. Y les agradezco a aquellos, todos ustedes que oraron por nosotros en los viajes que tuvimos, porque tuvimos pues prácticamente dos viajes, uno para ir por mis hijos hasta Querétaro y el otro para ir y regresarnos. Así es que le damos gracias a Dios porque pues fue un tiempo bonito. También Gerardo se gozó aquí en la iglesia. A él le da mucho gusto, hermanos, venir y verles a ustedes. Y pues me decía que estaba contento de ver a cada uno de ustedes, y también el privilegio que le dieron, que dio el pastor, que le dio el Señor, ¿no?, de poder compartir su palabra con todos ustedes, hermanos. Así es que les agradezco también sus oraciones, también porque el Señor nos cuidó en los viajes. Ya el lunes pasado los llevamos, y cuando íbamos por aquí, por la avenida Constitución, estaba el cielo despejado, ¿no?, así como hoy, y iba viendo las montañas, y le digo: Gerardo, disfrútalas porque ya no las vas a ver quién sé cuánto tiempo. Y decía, díganme y ahorita nos regresamos. Y le digo, pues nada más hasta la autopista es el punto de no retorno, ya entrando a la autopista ya no hay regreso. Y bueno, gracias a Dios que nos llevó con bien. Y también el martes le decía al hermano Oscar que nos levantamos bien temprano, Gina y yo, a las 5 de la mañana, y para las 9:30 ya estábamos ahí en Matehuala almorzando, ¿no? Y pues gracias a Dios a las 2 de la tarde ya estábamos aquí en Monterrey. Fue un tiempo bonito, hermanos, que el Señor nos permitió, y bueno, le damos gracias a Dios por todo eso. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana, y seguimos con la misma línea, hermanos, que se nos predicaba la semana pasada, con lo que tiene que ver con aprender a confiar en Dios. A veces no hemos aprendido a confiar en Dios, hermanos. Confiamos en muchas cosas, confiamos en el trabajo, confiamos en el dinero que usted pueda tener ahí en el banco, sea mucho, sea poco, ¿no? Confiamos en nuestras fuerzas, y no digo que sea malo, ¿no? Simplemente que a veces depositamos más nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. A veces decimos, no, yo sí puedo, ¿verdad que sí? Yo sí puedo. Y está bien, hermanos, qué bueno, gracias a Dios, porque nos da habilidades, nos da maneras para poder sacar adelante los problemas, ¿no? Y confiamos en tantas cosas, pero hay algo que no hemos aprendido a hacer, hermanos. Es aprender a confiar en Dios. Y de eso batallamos mucho. Y cuando no hemos aprendido a confiar en el Señor, entonces viene un problema en nuestra vida. Empezamos a tener miedos, empezamos a tener temores. Y hoy en día, hermanos, con tanta influencia que tenemos de afuera, a veces nos llenamos de miedo. Yo siempre he pensado que el que más sabe, más miedos tiene, y le voy a decir por qué. Los niños no se andan preocupando si hay que comer o no, ¿verdad que sí, hermanos? Ellos no saben, ellos quieren comer, ellos piden. Ahora que salíamos de viaje, y siempre que salimos de viaje, sobre todo en carretera, hermanos, yo siempre pienso en el vehículo, ¿no? En el coche en el que nos vamos ahí, y pienso, ¿cómo estará el motor? ¿Cómo estará? Obviamente lo checas, ¿no? Pero dice, si la bomba de la gasolina le falla, y si le falla la banda del tiempo, son términos mecánicos, ¿no? Pero son cosas que uno sabe, pero hay gente que no sabe, ni siquiera sabe que existe la banda del tiempo, y se suben y se van bien tranquilos, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y empiezas y vas en la carretera, y que no se me reviente una llanta, y que no se le reviente una banda, porque sabes. Cuando te subes, los que han viajado así en un avión, hay gente que se sube y ya, ¿verdad? Pero hay gente que dice, ¿y si se cae el avión? ¿Y si hay mucha turbulencia? ¿Y si hay una tormenta? Entonces ya es un lío. Entonces, hermanos,
tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo me he dado cuenta que en los últimos años, y yo sé que no se los tengo que explicar, en los últimos años, hermanos, la gente se ha llenado más de temores, vive con más miedo. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha influencia del internet. Y la gente se llena de tantos miedos que vemos, ya sea en la televisión, ya sea en el internet, ya sea en los periódicos, ya sea en lo que nos dicen. Y la gente se llena de miedos, hermanos. Y los cristianos no estamos exentos. Y si antes éramos felices sabiendo que el cuadrito de pollo le daba un sazón bien rico a la comida, ahora ya no se lo quieres poner porque dicen que el cuadro de pollo produce cáncer, ¿verdad? Y yo me acuerdo que nuestros abuelos, nuestros padres, toda la vida se le echaban y ahí a la sopa y todo eso, y sabía bien delicioso, ¿no? Entonces estamos llenos de miedos, hermanos. Y confiamos en todo mundo. Pero en Dios no hemos aprendido a confiar. Tenemos que aprender a confiar en Dios, hermanos. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Porque, dígame si no, hay gente que no conoce a Dios y viven más en paz que nosotros, los mismos creyentes. Siendo que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, el cual tiene el control de todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, hermanos, son todas. Él tiene el control del universo, Él tiene el control de las estaciones del año, Él tiene el control del clima, Él tiene el control de nuestra vida, de la vida de cada uno de nosotros. Estaba leyendo que en este mes de marzo va a haber una alineación de los planetas y que se va a ver muy bonita. Hermanos, todo eso proviene del Señor. La perfección, la armonía que hay en el universo viene del Señor. Y lo leemos en las Escrituras, en el primer versículo, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Porque si no confiamos en Dios, si no aprendemos a descansar en el Señor, entonces de nada va a servir que nos actemos que tenemos un Dios todopoderoso si no confiamos en Él. Si no reposamos nuestra vida en Dios. Yo recuerdo que un día llevé a mi papá con el neurólogo porque tenía dolores de cabeza y mandó a hacer un TAC, un examen. Y él ya de 90 y tantos años. Y el doctor se quedó sorprendido cuando ve las imágenes y dice, oye, ¿alguna vez tu papá tuvo cisticerco? Le dije, no. Dice, pues aquí están. Dice, pero ya son restos. Digo, no, nunca. Ni cuenta se dio. Dice, pues llegaron, vivieron y se murieron y se quedaron en el cerebro de tu papá y ni cuenta se dio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe el momento en el que vamos a padecer una enfermedad. Él sabe el momento en que vamos a padecer algún accidente. Él sabe el momento en que vamos a estar bien. Él sabe el momento en que nos va a llamar a su presencia, porque de Él es el poder y Él es soberano, hermanos. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y a veces lo que necesitamos delante de un problema cuando estamos en desesperación, más que la solución del problema, es aprender a confiar en Dios, que Él tiene el control. Y eso era lo que no aprendían los judíos cuando salieron de Egipto, cuando vieron todos los portentos, todas las maravillas, todos los milagros que el Señor hizo. Y ahí en medio del desierto ellos aún se quejaban y decían, queremos regresar a Egipto porque aquí vamos a morir. No aprendieron a confiar en el Señor, hermanos. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos que descansar en Dios, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y una vida en abundancia también tiene que ver con una vida descansando en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Así es que en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver cómo un hombre, delante de la tragedia que se venía a su nación, a su pueblo, a su ciudad y aún a él mismo, aprendió a confiar en Dios. Les voy a pedir que abran la Biblia ahí en la lectura que tuvimos, o en el libro de Habacuc, hermanos. En el libro de Habacuc, por favor abran su Biblia, hermanos. Habacuc se encuentra
dentro de los profetas menores, está después de Nahum y antes de Sofonías. Y si batalla para saber dónde están, váyase a Mateo y luego regrésese despacito, ¿verdad? Y ahí va a encontrar los profetas menores. Habacuc, y le voy a pedir, hace un ratito leímos el capítulo 1, pero ahora le voy a pedir que abramos ahí en el capítulo número 3, y quiero que leamos todos a una sola voz, desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Habacuc 3, 16 al 19. Voy a esperar que todos estén ahí, hermanos. Habacuc 3, del 16 al 19. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer a una sola voz estos versículos. Comenzamos todos juntos con el 16. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Yo sé que muchos ya han leído esta porción. Ahora, espero que haya puesto atención. Quiero leerle la misma porción, hermanos, en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que es, por cierto, la que Gerardo recomendaba la semana pasada. Es una muy, muy buena Biblia de estudio, que trae un idioma un poquito más entendible, más completo. La Reina Valera, hermanos, es la mejor versión que tenemos y es bueno y tenemos que usarla, hermanos, pero a veces si queremos estudiar las Escrituras, si queremos entender un poquito más a fondo, a veces es bueno buscar una versión un poquito más latina, ¿no? Con un idioma un poquito más entendible. Quiero leerle esta versión, la misma porción que acabamos de leer, y quiero que ponga atención. Es el mismo mensaje, hermanos, pero mire cómo se describe aquí. Voy a leer desde el versículo 16. Dice así: al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Qué bonito, hermanos, se expresa Habacuc. ¿Quién fue Habacuc, hermanos? Quiero darles un poquito de datos, sentido histórico. Habacuc, hermanos, era un profeta de Dios. Su nombre significa el que abraza, y su ministerio comenzó en el año 607 a.C., 2 años antes de que llegara Nabucodonosor, de que llegara esta destrucción de la cual estaba hablando, de que llegara Nabucodonosor e invadiera Jerusalén, invadiera Israel, Judá, y se llevara cautivos a miles de personas, entre ellos a Daniel y a sus amigos. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, y su profecía en este libro, hermanos, yo no sé, son poquitos capítulos, los lee rápido, pero hay que entenderlo, ¿no? Su profecía en este libro es lo que va a hacer Dios contra Judá. El rey que gobernaba Judá en ese tiempo era Joacim. Joacim era hijo de Josías. Y Joacim, hermanos, había hecho lo malo delante de Dios.
De hecho, su nombre original no es Joacim, o no era Joacim, era Eliakim, pero el faraón egipcio Necao se lo cambió por Joacim. Esto lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 34. Ahora, ¿de qué habla el libro, hermanos? Si ustedes leyeron y pusieron atención a la lectura hace un ratito, comienza con una pregunta. Dice, ¿hasta cuándo? Ahí en el capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Habacuc, hermanos, estaba hastiado de toda la maldad, de toda la violencia y de todas las injusticias que se estaban viviendo en Judá. Y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo vas a escuchar sus ruegos para que tome cartas en el asunto? ¿Sí? Y esto lo leemos en el versículo 1 al 4, en el primer capítulo, que ya leímos hace un ratito. Dios le responde que va a usar a los caldeos para castigar a Judá. Si se fija, estamos en el capítulo 1, en el versículo 5 le dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y dice el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahora, hermanos, ¿quiénes eran los caldeos? Los caldeos, hermanos, eran nada más y nada menos que el ejército de Babilonia, comandados por su rey Nabucodonosor. Siempre que escuche los caldeos, acuérdese que es Babilonia. ¿Sí? Cuando lea que los caldeos vienen a invadir Israel, a invadir Judá, acuérdese que es Babilonia. Hizo 3 incursiones Nabucodonosor. Entonces, la primera fue en el año 605 y después hizo otras 2. Entonces, los caldeos era Babilonia. Iban a arrasar contra Judá, la iban a desaparecer prácticamente, hermanos. Y se iban a llevar cautivos a los judíos, entre ellos, como les digo, a Daniel y a sus amigos. Se iban a llevar el ganado, iban a destruir los campos de cultivo, las vides, las higueras, las vacas, los corderos, iban a arrasar con todo esto porque Dios así lo había dispuesto. Era una profecía en contra de Judá por el pecado de Judá. Y es lo que Habacuc dice que ve todos los días, el pecado continuo ahí en Judá. Y todo esto, hermanos, Habacuc lo sabía y temblaba. Por eso escribe esa oración del capítulo 3. El capítulo 3, hermanos, es una oración, es un canto. Si usted se fija, es un canto, es una oración. Y él ahí pide que Dios tenga misericordia, ¿no? Y él ahí se da cuenta lo que va a hacer el Señor y ora a Dios. Ahora, regresando al capítulo 3, hermanos, yo he dividido en diferentes porciones lo que leímos hace un ratito. La primera porción que yo he dividido le puse así, el día de la angustia. Y esto es muy importante, hermanos, porque son procesos por los cuales muchas veces pasamos todos. El día de la angustia. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos no hemos estado en ese momento, en el día de la angustia? ¿Sí? Entonces, el día de la angustia comprende los versículos 16 y 17. Lo voy a leer. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué oyó? Oyó lo que Dios iba a hacer. Oyó lo que los caldeos iban a hacer con Judá. Dice, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Quizás Habacuc, hermanos, no dormía a causa de lo que les esperaba. Yo no sé cuántos se les ha ido el sueño cuando tenemos una angustia. Yo creo que a muchos, ¿no? Y a lo mejor batallamos para dormir y estamos pensando. Seguramente, hermanos, Habacuc no dormía a causa de lo que le esperaba. Toda su ciudad iba a ser destruida. A veces los noticieros nos espantan, ¿verdad? Cuando dicen que se viene un frente, que va a bajar a 5 bajo cero y que no sé qué. Y es más lo que nos asusta la televisión. Y decimos, ¿cómo le irá a ir a Monterrey, no? Con tanto frío. Pero lo de Habacuc era real, hermanos. Era real.
Él estaba espantado, él estaba lleno de temor, porque su ciudad iba a ser destruida y iba a ser llevada cautiva. Y lo más dramático, iba a prevalecer el hambre. Habacuc era profeta de Dios, pero también era un ser humano. Y había angustia, miedo, pavor. No podía evitar sentir eso, hermanos. Y eso no lo podemos evitar sentir. Y cuando yo le digo que tenemos que aprender a confiar en Dios, no le estoy diciendo que no sienta miedo, porque eso es algo natural del ser humano. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a depositar nuestra confianza y a descansar en el Señor. Entonces, Habacuc sentía miedo, hermanos. Era un ser humano. ¿Sí? Y cuando Dios le comunica lo que va a suceder, dice que se conmovieron sus entrañas. Nosotros le llamamos nervios. ¿En dónde? En el estómago. ¿Ha sentido eso, hermanos? Nervios en el estómago. ¿Sí? Y sus labios temblaron. Ahora, ¿qué hizo Habacuc con toda esa carga de temores que traía en su corazón? Entramos a la segunda parte que yo le llamo la confianza. ¿Sí? La confianza, y comprende el versículo 18 del capítulo 3 y 19. Dice así: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La versión que leímos dice, hace mis pies como los venados para que puedan andar entre las montañas en las alturas, ¿no? Pero dice, con todo lo que se venía, con toda la destrucción, con todo el terror. Leímos en el primer capítulo que los caldeos, dice, y el terror va por delante de ellos. Es decir, donde van los caldeos van sembrando terror. Con todo el terror que viene, la invasión, con todo lo que se nos va a quitar, con todo lo que vamos a sufrir. Ahora, los caldeos, hermanos, no llegaban y nada más arrasaban con las provisiones. También iban contra las mujeres y las abusaban y mataban hombres, niños, ancianos, mujeres. Y a los que habían más o menos se los llevaban allá a Babilonia. Es algo tremendo, hermanos. Pero dice Habacuc, con todo lo que va a pasar, dice, yo me alegraré en Jehová. Y la palabra alegraré no tiene que ver que se va a poner a reír, hermanos. Está diciendo, yo estaré confiado en el Señor. Yo depositaré mi confianza en Jehová. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc, hermanos, dejó todos sus temores en las manos de Dios y toda su confianza la depositó solo en Dios. Esto no quiere decir que se le quitó el miedo. Miedo tenía, hermanos, pero dijo, voy a descansar en el Señor. ¿Sí? Él dijo, Señor, yo no sé cómo nos va a ir, si tendremos que comer, si seremos muertos a espada por los caldeos, si despojarán nuestras casas, nuestro ganado, nuestra tierra, pero yo solo confío en ti. Solo confío en ti. Hermanos, como seres humanos, experimentamos miedos, temores, preocupaciones, angustias por tantas cosas que vivimos diariamente, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y a veces decimos, ya quisiera estar con el Señor, porque sabemos que quienes se nos han adelantado ya no padecen todas esas cosas, porque ya están con el Señor. El apóstol Pablo dijo, ya quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y a veces, hermanos, tenemos muchos miedos. A veces miedos que no nos dejan dormir. A veces miedos que no nos dejan poder ver la maravillosa vida que el Señor nos da. Un día una persona me dijo, ora por mí porque hay una orden de aprehensión en contra de mi hija y no duermo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hermanos,
A veces se nos va el sueño por algún problema económico, por algún problema familiar, de salud, problemas con los hijos, problemas con el esposo, con la esposa, con algún familiar, problemas con algún vecino, porque algo no está saliendo como queremos y las cosas van mal. A veces tenemos miedos, hermanos, y dígame si no, por cosas que ya pasaron. ¿Verdad que sí? A veces nos preocupan y no nos dejan dormir, cosas que ya pasaron, cosas por las cuales ya nada podemos hacer, no se pueden arreglar, ya están en el pasado, ya sucedieron, pero nos siguen quitando el sueño y nos siguen preocupando. Y ahí las traemos ancladas a nosotros y no nos dejan caminar bien y andar bien y disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque las traemos arrastrando, cosas del pasado. Hace un ratito el pastor decía, hablando del apóstol Pablo, no mirando lo que queda atrás. Hermanos, y a veces mirar hacia atrás, a veces nos hace daño porque traemos al presente cosas que ya no podemos arreglar. A veces también tenemos miedos por cosas que están pasando en estos momentos o por cosas que no han pasado, hermanos, por cosas que todavía no llegan, por cosas que nosotros suponemos que van a pasar y ya estamos llenos de miedo. El Señor Jesucristo dijo que cada día trae su propio afán. Así que preocúpate por el día de hoy, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana ya va a tener su propio afán. Entonces, estamos preocupados por cosas del pasado, por cosas del presente y por cosas que aún no suceden, hermanos. Y nos angustiamos tanto que empezamos a cargar en nuestra espalda un enorme costal con todas las angustias y preocupaciones que nos aquejan, lo que sea, hermanos. Y eso afecta nuestra calidad de vida. Yo le quiero compartir algo. He aprendido, Dios me ha enseñado que hay que disfrutar cada día que el Señor nos da. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos si vamos a estar mañana. Así de fácil. Hasta donde se pueda, si puedes disfrutar una comida deliciosa, cómetela. Cómetela. Hermano, es que dicen que esto me va a hacer daño ya en el futuro, pero esto no te hace daño. Disfrútala. Tienes unos zapatos que dices, esto los voy a dejar para fin de año, porque en fin de año, póntelos. No sabes si vas a llegar a fin de año. ¿Sí entendemos, hermanos? Y a veces no disfrutamos la vida que Dios nos da, hermanos. Una, porque los miedos, los temores nos invaden. ¿Sí? Entonces, hermanos, afecta nuestra calidad de vida. Mire, lo que pasó con David cuando huía de sus enemigos. No pierda a Habacuc, ponga un separador y vámonos al Salmo capítulo 55. Salmo capítulo 55. Y quiero que leamos el versículo 4 al 8. Salmo 55, 4 al 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos juntos estos versículos. Dice el 4, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Hasta ahí, hermanos, gracias. Pero miren lo que dice David. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Y luego dice el versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. En pocas palabras está diciendo, huiría de los problemas. Lo estaban persiguiendo, hermanos. Era algo tremendo lo que le estaba pasando a David. Estaba aterrorizado, lleno de angustia y deseaba huir volando de los problemas. Pero miren lo que dice David.
más adelantito en el Salmo 56, versículo 3, un versículo muy cortito que seguramente se sabe de memoria. 56:3. ¿Estamos ahí, hermanos? Lo leemos, dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Con todos los terrores, con todos los miedos, con todas las angustias que eran reales y que no dejaban dormir a David, él aprendió a confiar en el Señor. Estaba aterrorizado, hermanos, estaba lleno de miedos, igual que usted y yo. Pero él marca la diferencia porque él dice: en el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y al final de cuentas vemos cómo el Señor acomodó todas las cosas para bien de David. Venció a sus enemigos y David prevaleció. Hermanos, y si aprendemos a confiar en el Señor, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a prevalecer. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Y él dice: en el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, hay un día que todos tememos, ¿sí o no? El día que llegue esa enfermedad que no tiene cura. ¿Cuántos tenemos miedo? Yo le he pedido al Señor: Señor, si es tu voluntad y si a ti te place, líbrame de un cáncer en el estómago, porque batallo mucho con el estómago. Pero si un día el Señor decide darme un cáncer en el estómago, yo voy a confiar aún así en Él. Hay un día que todos tememos, hermanos: el día que cierren la empresa y se acabe el trabajo. El día que llamen a nuestra casa de algún hospital para avisarnos que nuestro hijo sufrió un accidente. Hace unos días decía Gerardo: papá, nos vamos en mi camioneta. Y ya saben cómo somos los padres. No, vamos por ti. Vamos por ti. Pero tenemos miedos, hermanos. Ahora qué bueno que estaba la camioneta de nosotros, ¿no? Y gracias a Dios que Él permitió que fuéramos y viniésemos con bien. Pero tenemos miedos, hermanos. Hay un día que todos tememos. El día que algún familiar muy cercano, muy querido, parta, hermanos. Tantas cosas por las cuales nuestro corazón se acongoja cada día. Y ahí traemos esa carga en nuestra espalda, hermanos, que cada vez nos hace encorvarnos más y que no nos permite disfrutar de la vida que el Señor nos da, esa vida que dice en abundancia. ¿Por qué? Porque estamos llenos de miedos y de temores. David confiaba en Dios cuando llegara ese día que él tanto temía. Abacú, hermanos, confiaba en Dios cuando llegaran los caldeos y arrasaran con todo. ¿Tú en quién confías? ¿En ti? ¿En tus fuerzas? ¿En lo que puedas hacer por tu cuenta? ¿O en Dios? En Dios, hermanos. Jesucristo dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. En Isaías 54:10 leemos, el Señor dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Todas las cosas, hermanos, que pasan en nuestra vida están en las manos del Señor. Y a veces no hemos aprendido a confiar en Dios. A veces no hemos aprendido a descansar en el Señor. A veces no hemos aprendido a dejarle nuestra vida a Él. Y yo no digo que no se preocupe, que no tenga miedo. Es natural, a veces no lo podemos evitar, como a veces el enojo no lo podemos evitar, a veces la alegría, a veces estamos alegres y son sentimientos del alma, ¿no? Y el miedo también. Pero lo que sí podemos evitar es caer en desesperación, en caer en angustia, en caer en ansiedad. Sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, y que controla todas las cosas. Todas las cosas que pasen en nuestra vida están en las manos del Señor. Y no tenemos por qué estar cargando un costal lleno de preocupaciones y angustias toda la vida. Hace casi 14 años, no, casi 15, cuando Gerardo nos dijo que iba a estudiar allá en Querétaro y que se iba a ir,
Y fue algo muy difícil, hermanos, para nosotros, especialmente para Gina, como la madre, ¿no? Quería irse antes, pero le dijimos, no, termina tu universidad, termina la carrera y entonces ya te vas a estudiar. Y el hermano Kiko también le dijo, termina la carrera, ¿no? Y la terminó, entonces dijo, ahora sí, ya estoy listo. Y yo recuerdo, hermanos, que yo tenía una camioneta y dije, pues en esa nos vamos, ¿no? A Querétaro. Pero cuando ya estábamos listos para irnos, la camioneta empezó a tener algunas fallas y suspendimos el viaje. Y luego otra vez íbamos a ir y otra vez salió otro detallito, ¿no? Y yo estaba muy angustiado. Hasta que un día oré a Dios y le dije, Señor, si tú quieres, nos llevas a Querétaro. Si tú quieres a Gerardo allá, nos llevas a Querétaro. Nos vamos a subir a la camioneta. Y ya no sé, si tú quieres dejarnos tirados en Matehuala, en San Luis, va a ser tu problema, Señor. Pero de mí no va a quedar. Yo lo voy a llevar donde tú le has puesto en su corazón. Nos subimos a la camioneta, hermanos. Y llegamos hasta allá. Y hace unos días le decía a Gina, ¿de dónde salió tanta gente? Los niños corriendo y gritando y todo eso, ¿no? Digo, se fue solo. Y ahora ya tiene 4. Pero lo que yo no entendía, hermanos, es que todo ese proceso Dios ya lo tenía controlado. Fue difícil para nosotros, porque así como les platicó Gerardo la semana pasada, que el momento en que nos despedimos y nos vinimos y lo dejamos él solo, él se hincó ahí en la azotea del edificio y empezó a orar a Dios. Nosotros nos orillamos en la carretera. También para orar a Dios. Y hoy, a más de 14 años, le damos gracias al Señor por todo lo que Él hizo. Y ahorita nos damos cuenta que Él tenía el control de todas las cosas. Y eso es lo que a veces no entendemos, hermanos, porque no tenemos una visión de Dios. Tenemos que tener la visión de Dios, ver hacia el futuro, aunque nuestros ojos no lo vean, pero nuestro ser sí, hermanos. Y lo que Él disponga, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no le dice a dónde va a ir, no le dice lo que va a sufrir, no le dice lo que va a padecer, simplemente le dice, sal. Y ahí va Abraham, obedeciendo, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, descansar en el Señor. Como cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y ellos se espantan todo porque después hay una tempestad y todo eso. Pero el Señor ya tenía todo calculado, hermanos, porque tenía el control de todas las cosas. Y nosotros debemos de ser como los niños. A los niños tú les dices, súbanse al carro, vamos de viaje. Y ellos se suben y ellos no se andan preocupando si se va a quedar tirado el carro, si va a haber problemas, si va a haber un restaurante donde coman, si van a tener comida o no. Ellos se suben emocionados porque tú les dijiste, súbanse al carro, vamos a salir de viaje. Y así debemos de ser los hijos de Dios, hermanos. Confiar en el Señor plenamente como los niños. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Saber que Él tiene el control de nuestra vida. Saber que Él maneja nuestra vida en su totalidad. Claro, estando dentro de su voluntad, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará. Ya si tú andas fuera, ya no es culpa del Señor. Dice Pedro, ninguno padezca como homicida o ladrón. Ya eso es otro asunto. Pero hermanos, nuestra vida está en las manos del Señor. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. No le estoy diciendo que no se preocupe, que no se angustie, que no se le vaya el sueño, no. Porque a veces, hermanos, lo que más necesitamos en medio de un problema, cuando se nos presenta un problema así enorme, a veces lo que queremos es la solución y decimos y pensamos, si se me solucionaría el problema en este momento, yo estaría en paz. Pero ¿sabe qué? Lo primero que necesitamos delante de un problema es paz. Paz. Para poder pensar bien las cosas y confiar en Dios. Tienes una deuda que no puedes ahorita pagar. Ahorita lo que necesitas es paz. Necesitas dinero, sí, pero primero paz en tu corazón. Para decir, Señor,
no sé de dónde ni cómo, pero yo confío en ti. Porque a veces no sabemos ni de dónde, hermanos. El Señor es el que arregla los problemas de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. A veces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, y eso no lo hemos aprendido, es doblar nuestras rodillas y orar a Dios. Porque empezamos a buscar la solución por todos lados. Y no le digo que sea malo, es bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, tengo este problema, no sé cómo le voy a hacer, pero yo confío en ti, lo dejo en tus manos. Ayúdame, guíame, abre puertas. Y a veces los problemas del Señor, sin mover nuestras manos, Él nos da la solución, hermanos. Ni Habacuc, ni David, ni Job, ni Josué, ni Moisés pudieron evitar angustiarse, hermanos. Pero esos temores y esas angustias se las entregaron al Señor. Nosotros a veces no podemos cambiar las cosas para que salgan mejor. Pero Dios sí puede, hermanos. Dios sí puede cambiar las cosas. La porción que citaba Gerardo la semana pasada y que conocemos de memoria, donde dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracias. Y luego después dice, y la, ¿qué? La paz. Ahí no dice, y el problema se los va a solucionar Dios. No, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? ¿Les va a solucionar el problema? No, dice, guardará vuestros corazones. Esto me dice que lo que necesitamos delante de un problema, primero que nada, es paz. Es paz. Y ya después, Dios va a hacer lo siguiente. Y lo dice el Señor. Sí. Él le dice a Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, tú guardarás en completa paz. Hermanos, tiene un problema. ¿Qué necesita ahorita? ¿La solución del problema o la paz? La paz. La paz para pensar bien, la paz para confiar en Dios, la paz para orar al Señor, la paz para pensar correctamente, la paz para poder decir, Señor, yo en ti confío y mi vida está en tus manos. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Vamos a verlo. Isaías 41:10, hermano. Isaías capítulo 41, versículo 10. Quizá usted se lo sabe de memoria. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre, dice el Señor, siempre. Y mire, vamos al Salmos, Salmo 112. Salmos 112. Y vamos a leer una porción donde nos narra y nos describe aquella persona que confía en el Señor. Salmo 112. Hasta del 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 112, del 1 al 8. Comenzamos con el 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente
misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos ceseo. Hasta ahí, hermano. Pero mire lo que dice el 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y ese mismo hombre lo leemos en el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Pero me habla del corazón, hermanos. Me habla del corazón. Y eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Un corazón que descanse en Él. Un corazón confiado. Un corazón que tenga toda su mirada puesta en el Señor. Y que le diga, Señor, mi corazón es tuyo. Está angustiado, pero es tuyo. En ti voy a descansar. En ti voy a descansar. Hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y más en sus hijos. Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que Dios tiene el control de su vida? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Dios sabe cuando tú te levantas. Dios sabe cuando tú te acuestas. Dios vela tus sueños. Dios está contigo cuando andas en la calle. Dios sabe ese problema que tienes. Él lo conoce de antemano. Él ya sabe la solución y Él ya la tiene. El tiempo que la dará, Él lo sabe. Dios conoce todas las cosas, hermanos, porque Él es soberano y es todopoderoso. Pero sobre todo porque Él es nuestro Padre celestial. Así como los padres terrenales, estamos al pendiente de nuestros hijos, viendo, vigilando, checando, que no les falte nada, que no corran peligro, que anden en buenos lugares, que no se junten con malas personas, que no vean cosas que les hacen daño. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es todopoderoso, hermanos, y que todo lo sabe? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Salmos, capítulo 27, versículo 3. Salmos, capítulo 27, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el versículo 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice así la Escritura. Yo estaré confiado. Y el último versículo, hermanos, en el Salmo 46, ahí más adelantito. Salmo 46. Versículo 1. 1 y 2. Leeríamos todo, ¿verdad? Pero 1 y 2. Salmo 46, 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos estos dos versículos. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí me dice dos cosas. Que Dios no va a evitar a veces las pruebas. Dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque se inunden las montañas. A veces Dios no va a evitar, hermanos, las pruebas, porque las pruebas son necesarias. Pero lo que sí va a estar seguro es nuestra vida y nuestro corazón en Él. Habacuc
sabía que la tragedia, el terror, la invasión, el hambre no iban a ser evitadas, iba a suceder. Pero lo que él sabía es que él iba a estar en las manos del Señor. Él no sabía si iba a vivir o no. Él no sabía si iba a sobrevivir. Pero lo que sí sabía es que él estaba en las manos de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Pase lo que pase. Pase lo que pase, hermanos. Sí. Pase lo que pase. Tenemos que aprender a decirle, Señor, estoy preocupado, estoy angustiado, pero sé que tú tienes el control de todas las cosas. Dame la paz que necesito, porque tu palabra me dice, y la paz de Dios. Yo necesito esa paz. Así es que, hermanos, cuando estemos angustiados, lo primero que le tenemos que pedir al Señor es paz. Dame la paz, dame la fe para confiar en ti, de saber que tú estás moviendo todas las cosas de acuerdo a tu voluntad, aunque delante de mis ojos no se ve así. Eso es descansar en el Señor, hermanos. Y yo le aseguro que cuando aprendemos a confiar en Dios, vamos a tener una mejor calidad de vida, en todos los sentidos. Entonces va a usted poder disfrutar, por lo menos aquí en la tierra, la vida que Dios le da cada día. Y se va a desprender de esos temores antiguos, presentes y futuros, pero confiando en el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos alientas, tú nos das fuerza, tú nos das fe, tú nos das testimonio de tu poder, de tu soberanía, del control que tienes sobre todas las cosas, Señor. Muchas gracias por ello. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho tus hijos. Y ahora sabemos que tú eres nuestro Padre Celestial y que tú eres todopoderoso. Y que tú eres omnisciente, Señor, porque sabes todas las cosas. Y en esta mañana hemos aprendido, Señor, a confiar en ti. Hemos escuchado cómo aquel profeta, Señor, aprendió a confiar en ti. Y no solo él, muchos más aprendieron a confiar en ti. A nosotros nos falta mucho, Señor. A veces nos llenamos de temores, de miedos, y nos olvidamos que tú tienes el control de todas las cosas. Y nos alejamos de ti porque creemos que ni siquiera tú puedes arreglar los problemas, Señor. Te pedimos perdón por eso. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a aprender a descansar en ti, Señor. Aprender a confiar en que tú tienes el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Aún sean problemas muy graves, aún sean pruebas muy fuertes, Señor. Aún aunque tú decidas cosas que para nosotros delante de nuestros ojos sería una tragedia, aún así, Señor, queremos aprender a confiar en ti. Porque somos tus hijos. Y yo en esta mañana quiero pedirte por mis hermanos y hermanas que están aquí, por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, Señor. Porque a veces este mundo nos llena de muchos miedos. Porque ese es el trabajo del diablo y de la corriente de este mundo, llenar de miedos a las personas, llenar de temores, llenar de terrores. Y eso incluye a tus hijos, Señor. Pero somos diferentes porque somos hijos tuyos. Y yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están aquí, para que junto conmigo nos ayudes, nos enseñes a descansar en tu paz. La paz que tú das, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento.
y que podamos tener una mejor calidad de vida. Así como estamos, hermanos, yo quiero invitarle en esta mañana a que usted ore a Dios y que le diga: Señor, yo necesito confiar en ti. Yo necesito aprender a descansar en ti. Porque tengo muchos miedos, tengo muchos temores. La gente me asusta, el mundo me asusta, la televisión me asusta. Pero me olvido que tú tienes el control de mi vida. Yo le quiero invitar a que usted le pida a Dios eso. Aprender a confiar en Él. ¿Le gustaría, hermanos? ¿Le gustaría, hermano, hermana? ¿Le gustaría decirle al Señor: Señor, quiero vivir mejor cada día, quiero dormir tranquilo, quiero dejarte todas las cosas? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Entreguémosle al Señor nuestros miedos, nuestros temores, y que pase lo que pase en nuestra vida, es porque Él así lo decide, hermanos. Dígaselo al Señor. Así, ore a Dios y pídaselo, porque esto le dará tener una mejor calidad de vida, podrá disfrutar la vida que Dios le da, podrá ver las cosas de manera diferente. Pero dígaselo al Señor. Yo quiero orar por usted. Y no le voy a pedir que levante su mano. Yo quiero orar por usted y quiero que usted se lo diga al Señor. Porque tenemos un Dios poderoso, hermanos. Porque no somos cualquier persona, somos hijos del Dios que creó el universo, que creó la tierra y que lo sostiene cada día, que alimenta los seres del mar, que hace que los planetas se muevan de una manera perfecta. Eso lo hace el Señor y Él es nuestro Padre. ¿Cuánto más no podrá hacer con nuestra vida lo que Él quiera? Pero pídele al Señor: Señor, quiero confiar en ti y descansar en ti. Señor bendito, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, ayuda a cada hermano y cada hermana que en esta mañana están orando. Que juntos podamos descansar en ti, poner nuestra confianza en ti, saber que aunque venga la prueba, que aunque venga la tragedia, que aunque vengan los problemas, Señor, tú estás en control de todas las cosas. Y que pase lo que pase es porque así es tu bendita voluntad. Sabiendo que al final te pertenecemos y regresaremos a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Te pido por todos ellos y te pido para que nos sigas ayudando. Bendito seas. Toda la honra y gloria es para ti. Todo en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.